¡Hey! ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! ¡Qué gusto verlos y verlas de nuevo! Yo soy Ana Paula Domínguez, directora y fundadora del Instituto Mexicano de Yoga, y para mí es un gusto y un placer darles la bienvenida a esta transmisión que estamos haciendo desde hace ya varios meses rumbo a la 19ª edición del Encuentro Nacional de Yoga. Y bueno, pues hemos estado transmitiendo, como en este momento le doy la bienvenida a la comunidad de YouTube y de Facebook que se une y también a los que verán después, los y las que verán después esta transmisión. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de presentarles y de platicar con ustedes. Antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, les voy a decir que voy a platicarles después de nuestra entrevista sobre la certificación gratuita que se llevará a cabo el 4 y 5 de noviembre en Malinalco. Los detalles para que puedas ser parte de esta certificación que dará la instructora de yoga Ñaña Dakini, quien es la fundadora y directora de Yoga Espacio, te los voy a platicar después de la entrevista. Mientras tanto, le quiero dar la bienvenida a Dani Ferraez. Me encanta que el encuentro de yoga pues empieza cada vez más a atraer a nuevos talentos. Dani Ferraez es maestro de yoga y exponente de bienestar integral. Es un crack en las redes sociales, se conecta y se conectan miles de personas. Es certificado en Vinyasa, Rocket Yoga, yoga restaurativo y yoga terapéutico, cofundador de Prayana Yoga Studio con Palo Yoga, que también va a estar dentro del Encuentro Nacional de Yoga. Tienen más de 5,000 usuarios en su plataforma México y Latinoamérica. De verdad están haciendo un trabajo impresionante por difundir el yoga desde la perspectiva de la salud, del estrés crónico, de liberar la ansiedad, la depresión. Empezaron en la pandemia y de verdad están haciendo una labor de promoción del yoga que yo admiro y aplaudo muchísimo. Mi querido Dani, bienvenido a este live, encuentro de Yoga Live by Santander. Hola, Ana Pau, muchas gracias. Qué Y emoción no, escuchar. pues yo estoy muy emocionada de que estés con nosotros porque creo que ustedes arrancaron con todo a difundir en la pandemia. Platícanos un poquito de esa historia, Dani. Sí, justo fue un poco circunstancial. Creo que la pandemia trajo, obviamente, muchos estreses y obviamente muchas puertas que se cerraron y tal vez como pues un poco de sombras, ¿no? Que tal vez todos vemos como esa parte mala de la pandemia, pero también trajo muchas oportunidades y también se abrieron muchas puertas, ¿no? Y para nosotros, pues eso fue lo que sucedió. Nos dimos cuenta, obviamente, que nosotros acabamos de formarnos como maestros, literal llevábamos un par de meses dando clases presenciales, cuando de repente viene la pandemia y se cierra todo, ¿no? Y pues nos quedamos entre estas ganas de decir, uy, pues acabamos de formarnos, teníamos como muchas ganas de salir y empezar a compartir esto, pero ya no se puede de la forma tradicional porque pues todos los estudios cerraron. Y ahí fue cuando se nos ocurrió empezar a compartir por redes sociales, que la verdad es una plataforma que tiene muchísimo potencial, ¿no? Y tiene la posibilidad de alcanzar a mucha gente que tal vez no tiene un estudio de yoga cerca de su casa. Y así fue como empezamos a compartir pues yoga en redes sociales, pues empezando a probar qué funcionaba y qué no funcionaba, hasta que nos dimos cuenta que la gente lo necesita y lo quiere mucho. Y pues ahí empezamos a compartir este mundo que nos apasiona en esta nueva plataforma, ¿no? Llevarla a estos nuevos canales. ¿Y ustedes en ese momento estaban estudiando todavía la carrera? Justo nos graduamos al mismo tiempo de la carrera. ¿De qué carrera? Paloma y yo somos ingenieros químicos. Ahorita seguramente hablaré mucho de nosotros. Es con Paloma, que es, como tú sabes, mi novia y mi socia, para los que no la conocen. Somos ingenieros químicos de la Ibero y justo nos graduamos el mismo diciembre del 2000, que fue 2020, creo que sí, o 2019, diciembre de 2019 nos graduamos de la carrera y al mismo tiempo de nuestra primera formación de maestros. Yo sé que el tema que vamos a hablar es yoga y sexualidad, pero antes de eso, verdaderamente me parece como un caso de éxito lo que han logrado, ¿no? Porque ¿cuántos seguidores tienes en Instagram, Dani?
Pues ahorita mi comunidad está alrededor de 820,000 seguidores, pero la verdad es que o sea, el impacto creo que va mucho más allá de los números, ¿no? O sea, No, sí. no, no, Dani, pero espérame, es que para mí es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces tenemos temor a las redes. O sea, creo que esta parte creo que muchas de las personas que nos ven, algunos son instructores de yoga, algunos están empezando, se van a lanzar y de pronto hay este temor, ¿no? De, híjole, ¿cómo empiezo a compartir en las redes? A mí inclusive personalmente me pasa, ¿no? Que si te comparas con lo que está haciendo alguien más, lo estaré haciendo bien o no, nadie me pone like, o sea, una serie de cosas que nos pasan por la cabeza. A mí me gustaría, antes de entrar en el tema, porque verdaderamente creo que lo que has logrado y lo que han logrado Pablo y tú es impresionante, ¿qué les podrías decir a esos practicantes de yoga, instructores que están empezando, que quieren empezar a compartir al respecto para que se lancen a hacer esto? Pues podríamos hablar muchísimo de este tema de las redes sociales, es súper interesante, creo yo, pero creo que como cualquier tecnología nueva, digo, las redes sociales ya llevan un rato, pero de cualquier manera sigue siendo una tecnología relativamente nueva. Gente que todavía no entra a este mundo, que tal vez tiene sus primeros acercamientos apenas. Siempre va a haber resistencia, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia ha habido resistencia a tecnologías nuevas? Dígase, cuando salieron las primeras vacunas, cuando nuevos medicamentos, cuando nuevas formas de comunicación, nuevos métodos de transporte, siempre ha habido como esa resistencia de la gente en general a nuevas tecnologías. Sí es evidente, ¿no? Es como un poco el miedo a lo desconocido. Y estamos en un punto en el que todavía estamos como descifrando y como poniéndole bien qué pueden ser las redes, cuál es la posibilidad de las redes sociales y a qué pueden llegar a ser, ¿no? Eso todavía no está definido. Cómo hemos visto todos estos fundadores de estos canales, de estas redes sociales, hacer cambios una y otra vez de a dónde se quiere dirigir la plataforma, a dónde se quiere dirigir la comunicación. Y a lo que voy es que todavía hay mucho espacio para que nuevos tipos de contenido y nuevos tipos de comunicadores se sumen a estas plataformas. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que un poco, como tú dices, como que ves lo que hay en redes sociales y dices, yo no puedo replicar eso, ¿no? O sea, o me da pena replicar eso, o yo no creo tener lo que tiene eso. Pero la verdad es que hay muchos espacios y también hay muchas maneras en las que te puedes sumar en estos nuevos canales. Y la verdad es un poco de experimentar, ¿no? Saber dónde te sientes cómodo, en dónde puedes como llegar a expresarte de la forma que tú quieres, dónde puedes comunicar algo que para ti sea de valor. Y cuando tú pones allá afuera algo que de verdad es de valor y tú lo compartes pues desde el lugar correcto, no te garantiza que vaya a tener éxito, pero definitivamente va a tener un impacto, ¿no? Tal vez en pocas personas o tal vez en muchas personas, pero definitivamente va a tener un impacto. No pararon, o sea, empezaron y tú decías, yo posteo, yo pongo, yo publico, hasta que de repente, pum, le pegaron a la forma de Sí, comunicarnos es y empezaron experimentar y a... seguimos experimentando No, hoy en día, ¿no? Con nuevas formas de claro. comunicar y ver qué funciona y qué no funciona. Me parece fantástico y ya sé que a lo mejor no es el tema principal que querías hablar, pero a mí verdaderamente me parece que esta aportación que haces también y que están haciendo Pablo y tú es fantástica y admirable. Yo los admiro personalmente por eso. Pero vamos a hablar un poquito de este tema porque, bueno, finalmente tú has empezado esta relación con Pablo. ¿Cuántos años tienen de pareja? 6 años, ya. Tienen 6 años de pareja, ¿no? Y está este tema de cómo se relaciona el yoga con el sexo, que me gustaría mucho que nos platicaras. Pues digo, creo que hay muchas formas en las que se puede ver esto, ¿no? O sea, evidentemente es un tema como muy amplio y también entiendo que es un tema muy personal, ¿no? O sea, es un tema como muy de cada quien. Es es un tema específicamente como íntimo, ¿no? O sea, este tipo de energía. Y pues yo puedo hablar como de mi experiencia y lo que yo he interpretado del yoga y sus enseñanzas y de las cosas con las que yo he conectado de esta filosofía, de esta práctica. Y estoy seguro que va a haber, pues, allá afuera otras opiniones distintas a la mía. Pero, no sé, yo creo que el yoga como práctica, como se hace o como yo lo he hecho aquí en México, en Occidente,
que es un yoga más basado en el hatha yoga, en la práctica de posturas, en hacer estas prácticas de asanas. Tiene como esta magia de conectarte mucho con tu cuerpo, ¿no? Y creo que de ahí puede venir como un principal beneficio que es como evidente a la hora de cómo conectar con, con tu sexualidad, que es como esa conexión como con tu cuerpo, ¿no? Y también de darte cuenta de que a final de cuentas eres energía, ¿no? Y esa energía se puede manifestar de diferentes formas, incluyendo como la energía sexual. Entonces, no sé, o sea, como que yo lo veo mucho como, o sea, el principal conexión que yo le puedo ver es como por ese lado, ¿no? Como en ese reconocimiento de que de que o sea, la sexualidad es una energía que forma parte de ti, de esa energía, y tomar conciencia como de tu ser, incluyendo tu cuerpo, te puede llevar como a conectar, pues mejor como en esa parte, ¿no? Y como experimentar algunos beneficios. ¿Te cambió la perspectiva de antes que conocías el yoga a cuando empezaste a practicar tu forma de relacionarte con la sexualidad, contigo mismo en pareja? ¿Hubo una transformación en la forma en la que te relacionabas? Porque desgraciadamente hoy en día los chavos yoguidán están expuestos a un clic de distancia de ver unas cosas relacionadas con la sexualidad espantosas que tienen poco que ver con la conexión con la espiritualidad y con esta interrelación energética, ¿no? Entonces, tú tuviste ese cambio o ese despertar de antes y después. Claro, sí, creo que sí, y creo que no fue como específicamente como hacia parte de la sexualidad, ¿no? Fue un cambio más como completo, ¿no? O sea, un cambio más generalizado, ¿no? O sea, un poquito mi historia de cómo llegué al mundo del yoga es porque estaba pasando por una crisis de ansiedad tremenda, justo como a finales de mi adolescencia, ¿Cuántos años tenías? como 19, como 18, 19. Sí. este, Estaba teniendo una crisis de ansiedad muy fuerte. Yo soy súper sensible, ¿no? Soy así como muy, muy sensible, y estaba teniendo una crisis de ansiedad muy fuerte, y el yoga fue como lo que me empezó pues como a sacar como de ese bache, ¿no? ¿Cómo llegaste al yoga? O sea, ¿cómo fue tu primera clase de yoga? Fue justo fue una combinación de un par de cosas. Yo estaba en los primeros semestres de la carrera en la Ibero. Ahí fue donde conocí a Paloma. este, y justo en esa época fue cuando empezó a agravarse mi crisis de ansiedad que yo ya tenía desde que me gradué de la prepa. Pero justo los primeros semestres de la carrera fueron los más fuertes para mí, y fue un poco por esta pues como golpe de realidad de que pues ya estaba creciendo, ya tenía que hacerme responsable pues ahora sí, de que mis estudios y de qué hacer con mi vida, no, o sea, aunque me gustó muchísimo mi carrera, y evidentemente hoy me doy cuenta que aunque estudié ingeniería química, estoy en otra cosa distinta, en ese momento me daba mucha duda si estaba en el lugar correcto o no, como que toda esa, que creo que a todo mundo le pasa, como esa crisis de crecer o esa presión de crecer, agravó muchísimo como esa crisis de ansiedad que yo estaba teniendo. Y, y a la par yo empecé a salir con Paloma en esa época. Y justo los dos somos muy, muy deportistas, siempre hemos sido muy deportistas, pero hacíamos deporte muy distinto. Yo hacía escalada deportiva antes de hacer yoga, y hacía mucho gimnasio y hacía alpinismo y etcétera, ¿no? Y ella hacía otro tipo de ejercicios que a mí no me gustaban. Ella corría, a mí no me gusta correr. Ella hacía bici, triatlones, a mí no me gusta esa parte de tanto cardio. Entonces, como que no teníamos ningún punto como de hacer ejercicio juntos, y nos gustaba mucho hacer ejercicio. Y entonces, literal, nuestra primera clase fue un día que dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos algo de ejercicio juntos? ¿Qué haremos juntos? Después de varias propuestas, dijimos, ay, ¿qué tal si tomamos una clase de yoga? Ok, y fuimos juntos a una clase de yoga ahí en Santa Fe, cerca de la Ibero, y esa fue mi primera clase y nuestra primera clase de yoga. Yo justo
por esta época es cuando más estaba en mi crisis de ansiedad, y entonces se juntaban los dos factores, de que estaba haciendo algo que conectaba con Paloma, que apenas estábamos empezando a salir, y que además me empecé a dar cuenta que en ese espacio y en la hora y media que duraba las clases, las 2 veces a la semana que estaba yendo, era donde mejor me sentía, ¿no? Y entonces fue como lo que me empezó a juquear y eventualmente se volvió parte, pues ya completa de mi vida. Ajá, qué maravilla. Y, perdón, discúlpeme, por favor. Otra de las preguntas, entonces, ¿con quién tomaste tu primera clase de yoga? Híjoles, no me acuerdo bien, o sea, no te podría decir el nombre del maestro. Fue No 2 en este estudio de yoga que estaba en Santa Fe, Ah, sí. y la verdad no me acuerdo quién me la dio. Y en ese momento sales, entras a tu Shavasana o en qué momento, no, o sea, ¿qué pasa en ese momento? Pues fíjate que justo fue como muy paulatino, ¿no? Fue como muy poco a poco. O sea, creo que yo siempre digo que no, y a mis alumnos les comparto mucho esto, no tienes que tener como un momento de catarsis. A veces sí puede suceder, ¿eh? Pero no tienes que a fuerza tener un momento de catarsis para que te digas en el lugar, para que algo te diga que estás en el lugar correcto. Siento que eso está como a veces un poco como idealizado de que, ay, es que me entré a Shavasana y entonces todo desapareció y supe que ahí era mi lugar. A mí no me sucedió así, ¿no? O sea, yo fue como un cambio poquito a poco, me empecé a dar cuenta que cada semana mejoraba un poco, que cuando las semanas que practicaba más yoga me sentía mejor, que en esos espacios, antes, durante y después de las clases, estaba más tranquilo. Entonces dije, pues mira, por aquí hay algo interesante que vale la pena explorar, ¿no? Y pues así me fui como metiendo, ¿no? O sea, me fui como empapando un poco más. Nunca tuve un momento así como de revelación, ¿no? Siento que eso luego desanima a ciertos practicantes, como nunca les llega como un momento de revelación o de catarsis. Dicen, no, entonces no es por aquí, como que quieren algo muy grandioso, pero a veces no, a veces es como muy poquito a poco, es muy sutil, es como de darte cuenta, de apreciar como esos pasitos chiquitos, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a suceder a mí con la práctica y me terminó transformando por completo. Qué maravilla, Dani. Y ahora platícanos un poquito del Tantra. ¿Qué es realmente lo que significa el Tantra para ti? ¿Cómo lo has interpretado tú? Justo sabía que iba a venir esta pregunta y fíjate que me puse a investigar bastante de este tema. Tuve una plática con una maestra muy amiga mía, Cris García, y creo, o sea, después de investigar, vengo a la realización de que, bueno, para empezar, el Tantra es como una filosofía que también como que se engloba dentro del mundo del yoga, pero es una filosofía muy profunda, ¿no? Y tiene un grado de complejidad alto, ¿no? O sea, ahí tienes que dedicarle sus buenos años de investigación y de estudio para volverte como un buen conocedor, un buen historiador o un buen estudiante del Tantra, ¿no? Entonces, yo no soy experto ni mucho menos de Tantra. Obviamente lo he escuchado y he investigado incluso para esta entrevista. Y de lo que me doy cuenta es que el Tantra, como muy resumido, es esta idea como yo la entiendo, como de la no dualidad, ¿no? Eso es como lo concepto como en el que yo caí. Y creo que el tantra y la sexualidad justo tienen, o lo que yo investigué, tienen como un punto de confusión como que se combinan, ¿no? Justo estaba escuchando una entrevista en un podcast a un historiador y estudioso del tantra que se llama Christopher Wallis, que justo Chris me recomendó. Y este maestro comenta que el tantra es mucho más allá que la sexualidad, que en realidad no tienen, sí pueden tener cosas en común y sí tienen cosas que ver, pero no es como el concepto de sexualidad del yoga, ¿no? Más bien eso fue como una cuestión como accidental, y lo que él cuenta de esa accidentalidad es que el tantra al final, como dije, es como la no dualidad de las cosas, ¿no? En muchas filosofías, incluyendo en el yoga, tenemos como estos conceptos de dualidades, ¿no? Como de Shiva y Shakti, como lo sagrado
y El yin y el yang. cotidiano, el yin y el yang, lo puro e impuro, no sé, o sea, como estas dualidades que pueden llegar a ser la conciencia y el cuerpo, o el espíritu y la energía, no sé, como cosas como dualidades, y justo el tantra es esta como corriente de no dualidad, ¿no? De que sí existen estas dos tal vez cosas, pero que en realidad forman una parte, como una misma parte de uno solo completo, ¿no? Y lo que explica este historiador, Christopher Wallis, y estudiante de Tantra, es que una de las imágenes más famosas del Tantra clásico es una imagen de Shiva y Shakti teniendo relaciones sexuales, en representación de esa dualidad unida como en un solo concepto, ¿no? En una no dualidad. Y que de ahí, después de muchos años, ya en la actualidad, hace unos 100 años, gente de Estados Unidos empezó a observar esta imagen y empezó a desarrollar desde como esa imagen y desde algunos de esos ideales como una parte más como sexual, ¿no? Como una corriente un poco más sexual a la que le llamaron tantra por asociación, pero que en realidad no tienen nada que ver, más que en algunos casos específicos, como con el tantra original o clásico. Eso fue más o menos como lo que yo fui como explorando y lo que me dio a entender. Ahora, como que me dio la impresión, y creo que el tantra es una energía como cuestionadora, ¿no? Es como un poco rebelde, siento, y como que viene a retar un poco como las cosas tradicionales de las enseñanzas. Y creo que por ahí también puede conectarse un poco como esta parte de la sexualidad, porque luego la espiritualidad está muy peleada, o bueno, la espiritualidad clásica, por ejemplo, en los monasterios así, pues está como muy peleada con la sexualidad, porque existen pues estos conceptos de brahmacharya o de la continencia sexual o de el celibato, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tantra también podría conectarse ahí como esta energía también como cuestionadora y retadora de cómo todo lo cotidiano también tiene su parte sagrada. Qué bonito, me gusta. Y sobre el tantra y la meditación, ¿qué nos puedes platicar? Pues yo creo que la práctica de la meditación es una excelente forma también como de conectar pues como con tu conciencia, ¿no? Y creo que lo que me preguntaste el primero, ¿en qué momento como que se cambió mi chip y empecé a ver las cosas distintas? Yo creo que fue eso, ¿no? Cuando empiezas a tomar conciencia, ¿no? Cuando empiezas a tomar conciencia como de quién eres, de tu cuerpo, de tus energías, de dónde inviertes tu energía, etcétera. La meditación definitivamente es una excelente práctica para hacer eso. De hecho, yo antes de empezar a practicar yoga, ya había tenido como pues ya un buen rato meditando. O sea, antes de practicar yoga, yo empecé a meditar justo por mi crisis de ansiedad. Y como que fue esa combinación de las dos cosas que hizo que me clavara más, ¿no? Y ese tomar conciencia, pues tiene todos estos beneficios, ¿no? De de estar más consciente, de estar más presente, de poder experimentar este tipo de energías y este tipo de actividades que pues pueden ser súper sagradas de forma mucho más presente, ¿no? Y como más, sí, con conciencia. No sé si me explico. Me encanta tu testimonial, Dani, sobre todo la parte, es muy interesante cuando haces algo que te resuelve y entonces ya lo integras a tu vida, porque es algo que ya supiste cómo se hace y lo puedes volver a replicar y obtener ese beneficio, ¿no? Que creo que, o sea, en esta parte de la ansiedad, que la verdad me gustaría muchísimo, porque creo que ha habido un destape de casos de ansiedad y temas de salud mental brutales, me gustaría muchísimo como justamente que nos dijeras de todas las técnicas de yoga o meditación que tú has hecho, cuando llegas a volver a entrar a un caso de ansiedad, ¿cuál recomendarías que pudiéramos practicar, de acuerdo a tu experiencia personal con esto? Creo que eso es muy importante, que es como de mi experiencia personal, ¿no? Hoy me conozco mucho mejor que antes y hoy sé un poco por los canales que mejor opero, ¿no? O sea, por los canales que más directo me llegan a hacer efecto. Y yo siempre he sido una persona como muy didáctica
que usa mucho su cuerpo, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy deportista, siempre he sido como muy creativo también como para el arte y así, y uso mucho mis manos para crear cosas, o sea, mi cuerpo para crear cosas. Y también me he dado cuenta que es como mucho la forma en la que conecto conmigo más rápido. Y por eso a mí el hatha yoga y hacer asanas, o sea, la práctica de asanas, es tan valioso, porque tiene como un precedente en mí, que es esa conexión que yo tengo con mi cuerpo, y, y tiene ese efecto rápido sobre mí, ¿no? Entonces, yo lo que más me tranquiliza, lo que más me regresa a mi centro, es subirme al tapete y practicar. Sé que hay personas que no les viene tan bien hacer una práctica de asanas cuando están en este estado de ansiedad, porque los acelera más. No me ha pasado como algunos alumnos que llegan y me dicen, como es que me acelero más cuando practico algo, especialmente si practicas algo fuerte. Ahí podría ser, bueno, experimenta con otro tipo de prácticas, tal vez una práctica más leve, o tal vez haz algo que no sea como mover tu cuerpo, tal vez a ti te funciona conectar más por la meditación, o por el canto, La o, respiración, ¿no? El o haciendo pranayama. escribiendo, o unos ejercicios de respiración. O sea, no sé qué parte de... Siento que son como lenguajes que vamos aprendiendo por toda tu vida, hacia donde te inclinas y tus intereses. Y a través de esos lenguajes con los que más conectas, también son los que más puedes utilizar para afectarte para bien, ¿no? O sea, para tener un efecto rápido, para volver a tomar control de una situación si estás sintiendo mucha ansiedad o si estás sintiendo depresión o enojo o miedo, etcétera. Tenemos como nuestros lenguajes. Y creo que eso también conecta con la parte de la sexualidad, porque cuando tomas conciencia y reconocimiento de esos lenguajes, también es una manera en la que te puedes expresar en ese mundo, ¿no? De la sexualidad y compartir, ¿no? Porque tú también, entonces, aquí hay otra persona involucrada, tal vez en esta parte como sexual, y puedes tú conectar con esa persona y también que esa persona conecte contigo por tus canales correctos o los que más te conectan. Al final creo que es un poco de prueba y error, ¿no? Sí, por Es supuesto. estar checando, me funcionó la postura, me funcionó la meditación, me funcionó pintar, me funcionó como prueba y error, pero finalmente creo que en estos temas la onda es como observarte y empezar a tener como esta introspección de reconocer las señales del cuerpo, ¿no? Y empezar a ver, ok, me está pasando esto, qué cosita puedo hacer que ya sé que me va a sacar. Y saber que las respuestas están adentro de nosotros, no están afuera y no están en un paliativo nada más, ¿no? Sino cómo puedo resolverme de una forma mucho más profunda y a largo plazo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo mucho en esta experiencia y en este camino como un poco de sanación y de autodescubrimiento, te das cuenta, ¿no? Mucho que luego uno quiere controlar los estímulos externos o las condiciones externas para sentirse mejor. Si algo te hace ansioso, no sé, intentas controlar eso, ¿no? O sea, como evitar eso, controlar eso. Y sí está bien como intentar evitarlo, etcétera. Pero al final el verdadero como control está dentro, ¿no? Porque muchas veces eso que está afuera no lo puedes controlar al 100%. Y hay momentos en los que no te lo vas a poder saltar, ¿no? Si te da miedo, no sé, el doctor, algún día vas a tener que ir al doctor. Si te da miedo volar, pues tal vez tienes que volar y a fuerza vas a tener que volar en algún día. Entonces, esas cosas luego pues no son la solución porque no siempre están dentro de tu control, pero lo que sí está dentro de tu control es lo que tú puedes hacer, ¿no? Y la reacción que tú puedes tener. Totalmente. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Ir experimentando y ver qué te funciona a ti para resolver las cosas que se te van presentando. Totalmente, Dani. Pues mira, supuestamente era un live de 30 minutos y ya nos clavamos durísimo, pero creo que la conversación ha estado más que interesante. Me gustaría ahorita platicarte un poquito a ti y a nuestra audiencia de lo que es el encuentro de yoga. No sé si quieres como terminar tu idea o algo con lo que te hayas quedado respecto a este tema de la sexualidad, tantra y yoga antes de concluir, para que luego les platico un poquito del encuentro. Sí, creo que va muy bien que hayamos platicado un poco como de la transformación personal, porque siento que justo te das cuenta de que la sexualidad es una energía más que está o sea, en ti, que forma parte de ti como otras muchas, ¿no? Y tienes que darle como pues ese mismo valor o ese mismo
trato que le das al resto de tus energías. Y en cualquier camino espiritual, sea por meditación, mantras, cualquier estilo de yoga, a final de cuentas terminas tomando conciencia de ti, esas energías, ¿no? Y entonces ahí está esa energía como sexual. Ahí están las otras energías también, que están todas juntas, que te ayudan a hacer más, pues, mejorar, ¿no? Ir creciendo y evolucionando. Y esa es una que no, esa energía sexual no es una que puedes como obviar o olvidarte de ella o guardar en tu cajón hasta el final, ¿no? Es algo que también forma parte de ti y que también tienes que trabajar junto con tu ser completo. Claro. Fantástico, Dani, muchas gracias. Y bueno, la pregunta que me encantaría que compartieras aquí, porque ya sé la respuesta, es, ustedes, Palo y tú, no han ido al encuentro de yoga porque pensaban que era para profesionistas en aquellos entonces, ¿cierto? Pues fíjate que fue también coincidencial que nosotros teníamos muchísimas ganas de ir al encuentro de yoga, pero no nos sentíamos listos. Justo esa es, creo que la idea que compartes, como que decíamos, híjoles, siento que si apenas eran como nuestros primeros meses practicando, nuestros primeros años practicando, y decíamos, no, como que todavía no me siento listo, ¿no? Me siento como muy principiante todavía, tal vez como muy novato para ir a un evento de yoga, ¿no? Entonces como que nos daba ahí como un poquito de miedo tal vez porque sentíamos que no estábamos listos. Y ya el año que nos íbamos a animar a ir fue la pandemia, ¿no? O sea, como que todo fue tan Sí, rápido claro. que pues ya no hubo. Y fue así como de, híjoles, este año que ya nos sentíamos listos para ir, ya no va a haber, no sé qué. Entonces, pero creo que ahora que estoy del otro lado, de este lado, es todo lo contrario, ¿no? Está especialmente abierta la invitación a todos aquellos que quieren como probar, ya sea por primera vez o que están dando sus primeros pasos y se quieren dar como una empapada, puedan venir y tener como esa experiencia que te enamora más, ¿no? De la práctica y te enamora más de este Claro. mundo. Es que fíjate que justamente el encuentro de yoga surge como cuando se me ocurre hacer el encuentro en el 2002, surge de este mismo desconocimiento que yo personalmente había tenido de no entender los distintos tipos de yoga que había, ¿no? Porque yo finalmente de chavita le entré al Kundalini, luego conocí el Hatha Yoga y luego me fui a la Ashtanga, pero cuando empecé a dar clases en el Ki, oí que había Iyengar y que había Anusara y entonces, o sea, era como, esto es un universo brutal que yo desconozco y que creo que muchos de nosotros también desconocíamos, ¿no? Entonces, todo el espíritu de este encuentro es cómo puedes ir un fin de semana y tener una, pues ahora sí que literal una clase, por llamarle una probadita, de los diferentes tipos de yoga con distintos maestros y en base a esa experiencia personal ver con qué resuenas. O sea, porque al final si tú ya nada más llegaste a un salón de yoga y tomaste una sola clase, a lo mejor no te gusta y ya no regresas. Pero si puedes probar varias, a lo mejor vas a decir, no, pues yo soy Ashtangi de corazón o viñacero, o a mí me gusta más la meditación o más el restaurativo, ¿no? Entonces, todo el espíritu del encuentro de yoga es ese. Y a lo largo de los años, pues siempre vamos invitando a las nuevas generaciones, pero también mantenemos a nuestros maestros que pues han sido pioneros en yoga en México para que todos nos nutramos, ¿no? Tanto nosotros de los nuevos que llegan como ustedes, de lo que pues nosotros hemos hecho y que sea realmente como pues Claro, empezar a generar esta comunidad. súper 2 valioso años eso. lo hicimos virtual por la pandemia y pues ahora salió que el gobierno del Estado de México nos invitó a hacer un evento de yoga en Ixtapan de la Sal y Malinalco y dije, pues sí, pero el encuentro de yoga, porque no me voy a aventar 2 eventos distintos de yoga y entonces está saliendo algo padrísimo porque pues la idea es irnos el 5 de noviembre, salen los camiones a las 6:45 de la mañana del Auditorio Nacional para quien se quiera aprovechar el transporte y vamos a Ixtapan de la Sal, ya llegas al tecito de bienvenida, empiezan las clases, hay 2 salones, uno que es yin y uno yang, ¿por qué? Porque sabemos que hay personas de todas las edades, el yin será mucho más suave, mucho más restaurativo, mucho más adecuado, pues si no, si estás empezando, si nunca has hecho más que una sola clase de yoga, y el yang, pues para la gente que le quiere meter un poco más al power y al vinyasa, o que ya tiene un poco más de experiencia. Antes teníamos 5 salones simultáneos, pero ahora pues solamente decidimos 2. Entonces es
todo el día ahí, y luego en la tarde hay actividades en el centro de Ixtapan de la Sal. Entonces vamos a tener camionetas que van a estar cada 15 minutos dando roles para que tú puedas ir y regresar al centro. Vamos a tener un mercadito en el centro de Ixtapan de la Sal con cosas de yoga. Y luego ya el otro día, otra vez, vamos a empezar a las 6 de la mañana. Voy a tener el gusto de guiarles una sadhana, una meditación ambrosial. Luego vamos a tener chai. Están las clases, viene Xuan Lan. La primera clase también después de eso la van a dar Palo y Dani. Y luego vamos a cerrar, van a dar la clase de despertando la conciencia corporal a través del yoga. Y terminaremos el día a las 2 de la tarde con una ceremonia de cacao para cerrar el día. Agarramos camioncito de regreso a la Ciudad de México y pues es una experiencia de retiro de un día. Los precios están, no sé si me puedes poner esa lámina, Fer, realmente el precio de Early Bird es muy simbólico. O sea, si tienes tarjeta Santander, está de 2,397 a 2,297. Y si tienes con cualquier otra tarjeta de 3,000 pesos a 2,600, este precio está válido hasta el 6 de octubre. La verdad es muy simbólico para todos los maestros que vienen, pero nuestra idea es que el dinero no sea un pretexto. Inclusive si no puedes pagar el evento privado, puedes irte al evento público y solamente te rentas un Airbnb, un hostal, vas de ida y vuelta y tomas las actividades gratuitas del encuentro. Entonces, pues la invitación está abierta. No sé si podemos poner por ahí la página de internet en donde se pueden registrar, que es encuentrodeyoga.com. Ahí se pueden registrar, encuentrodeyoga.com, con cualquier tarjeta. Y pues la verdad que sería fantástico que si estás viéndonos en este momento te des el chance y la oportunidad. Supongo que Dani por ahí les dejará también un link que tiene para que ustedes se registren. Sí. Se trata de hacer comunidad, de que sea como un mega retiro grandísimo, de conocernos entre todos los que todavía no nos conocemos y pues que entren. Y también pues vayan a la página de Dani, prayana.studio, y si se quieren entrar, Dani les está regalando que prueben las clases en línea con Dan 5 días en prayanayogastudio.com. Así que si ustedes quieren entrar a una comunidad con chavos súper buena onda como Dani y Palo, que los van a amar porque yo los adoro, vayan a reclamar sus 5 clases gratuitas. Dani, gracias. Me encantó platicar contigo, estuvo divina la conversación. Y sí, pues espero que todos se animen a ir ahí a conocernos. Estaría padrísimo que fueran al evento y a disfrutar, ¿no? Que va a ser un fin increíble. Ya estás, mi querido Dani. Pues nos ponemos de acuerdo para hacer ese live por Instagram y pues gracias por tu tiempo. Le quiero agradecer muchísimo a mi querida Fer Nava, que está atrás en los controles, que es una mega crack, y a todo el staff del Instituto Mexicano de Yoga que hacen posible, porque no tienen una idea todo lo que está detrás y lo que estamos haciendo para de verdad entregarles un fin de semana que estoy segura que será inolvidable. Que tengan excelente tarde. Nos vemos el jueves en otro live aquí en el encuentro de yoga rumbo al Encuentro Nacional de Yoga. En especial agradecemos a Santander, patrocinador de estos lives, y a San Pablo Natural, por supuesto al gobierno del Estado de México, que también hará posible este encuentro de yoga también gratuito para todos y todas ustedes. Y no me quiero olvidar de decirles de la certificación. Ñaña Dakin iba a dar una certificación, es totalmente gratuita, la convocatoria dura una semana y Fer ya les está poniendo el link y también estará en las redes sociales del encuentro de yoga por si quieren ser parte. El único requisito es que vivan en el Estado de México y tengan 1 año de práctica y pues va a estar bien padre esa certificación. O sea que pues ahí estuvo. Gracias a todos y todas. Gracias, mi Dani. Mándale un gran abrazo a Palo. Gracias, chicos. Chao, chao. Si cada quien tiene un sueño diferente, que tenga una tarjeta única. Presentamos Like You. Prendes y apagas sus beneficios y pagas solo por lo que usas. Y si no reconoces un cargo, te lo devolvemos al instante. Elige el diseño y la causa que quieres apoyar. Elige Like You. Listo.